Muchas personas desconocen hasta dónde llevó la obsesión supremacista a los nazis. En la Alemania de Hitler no había límites para alcanzar el dominio total del mundo, y esto implicaba hacer todo tipo de experimentos, investigaciones y descubrimientos capaces de cambiar para siempre la historia de la humanidad. Año tras año siguen apareciendo documentos desclasificados que comprueban el aterrador futuro que nos deparaba tal régimen del terror. Sin embargo, además de descubrir el genocidio y los experimentos humanos que se realizaron en nombre de esta supremacía, también aparecen una serie de hallazgos realmente misteriosos. Entre los más destacables aparece la base 211 de la Antártida, una especie de misión para crear una base militar que operara desde ese lado del mundo y que tuvo un final totalmente inesperado. ¿Te gustaría descubrirlo? Entonces quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir qué vieron realmente los nazis en la Antártida. En 1938, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en un punto de gran tensión. Alemania seguía triunfando y conquistando territorios mientras se expandía por los lugares menos esperados. Tal fue el caso del despliegue que realizaron en la Antártida a través de la reclamación de Nueva Suabia, una amplia franja de este territorio helado que pretendía, según registros oficiales, asegurar la industria ballenera alemana. Sin embargo, países como los Estados Unidos sabían que aquello solo era una simple excusa para ocultar un poderoso secreto. ¿Estaban construyendo una base militar en este rincón del planeta? Ese era el mayor temor de muchos países, pues significaría abrir un nuevo frente de batalla para luchar y defender. No obstante, mientras los años avanzaban, parecía que a los alemanes, lejos de interesarle establecer una base en la Antártida, lo que realmente pretendían era llegar a las mismísimas entrañas de la Tierra. Según las investigaciones, la base 211 pretendía asegurar la entrada a las profundidades subterráneas, pues allí se encontraba una extraña civilización alienígena con la cual deseaban establecer contacto. Muchas personas podrían creer que esta idea es, cuanto menos, fantasiosa, pero no hay que olvidar que la Alemania de Hitler creía fielmente que eran los elegidos del mundo, la raza aria destinada a salvar a la humanidad. De alguna manera, se veían a sí mismos como una especie superdotada y superior al resto. Sus creencias los llevaron a realizar misiones absurdas, perseguir tesoros olvidados y tratar de encontrar utopías, reliquias y cualquier objeto o riqueza que les ayudara a obtener alguna ventaja. Además de estos puntos, todas las ideas nazis que los colocaban en una posición de superioridad provenían de un libro de ficción escrito por Bulwer Lytton, The Coming Race. En él se relataba la historia de los arios, una raza de alienígenas avanzados que tenían el poder de controlar la energía del propio universo. Esta idea tuvo mucha influencia en Hitler y en los fundamentos que inyectó en la sociedad que lo idolatraba. Por consecuencia, lo que los nazis buscaban en la Antártida no era una simple fantasía, sino algo que todos consideraban un hecho. Ellos eran los elegidos y encontrarían la manera de contactar con sus iguales. Según los archivos, uno de los mayores propulsores de esta idea fue Heinrich Himmler, un hombre con mucha influencia en el partido nazi que estaba convencido de que los habitantes originales de la ciudad utópica de la Antártida fueron los arios, los antepasados alemanes. De esta manera, una vez la ciudad fue destruida, los supervivientes escaparon hacia el norte, pasando por Alemania para engendrar a sus descendientes y luego se refugiaron en la profundidad de la Antártida. Por todas estas razones, la misión buscaba establecer contacto con los arios originarios, presuntos antepasados alemanes, y esta teoría fue respaldada por Ernst Zundel, un nazista devoto que en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial escapó a Sudamérica y fue parte de las operaciones de la base 211. Ahora bien, si la misión pretendía llegar al interior de la Tierra, ¿qué sucedió? ¿Lograron su objetivo? ¿Qué encontraron los alemanes en este lugar? Los documentos parecen dejar más preguntas que respuestas. En la mayoría de ellos se asegura que la misión entró en contacto con la extraña civilización. De hecho, afirma que día tras día fueron consiguiendo cadáveres que relataban la historia de esta civilización. Eran seres casi de piedra que se habían deteriorado por el tiempo, pero que guardaban ciertas similitudes con el hombre. Esto alentó al equipo, quienes siguieron excavando un agujero hacia lo que parecía el centro de la Tierra, hasta que se toparon con algo que jamás hubiesen imaginado. ¿Qué vieron realmente? Nadie sabe responderlo,
pero las investigaciones posteriores aseguran que dieron con hombres y mujeres hermosos, pero cuyo desarrollo corporal los hacía completamente diferentes al del hombre. Eran los arios y no esperaban ser descubiertos. Por eso, lejos de reconocer a sus herederos, se volvieron hostiles y atacaron a los investigadores. Desde este punto, todos los informes parecen desmoronarse. La base 211 dejó de reportar actividad y de responder las comunicaciones. Durante días enteros no hubo ni un solo contacto, así que se envió a un equipo de la Armada a inspeccionar la zona. Lo que encontraron fue sencillamente aterrador. El campamento nazi estaba completamente vacío e inoperante. No había rastro de vida, tampoco señales de agresiones, pero por todas las calles del emplazamiento había cadáveres completamente congelados, con un rostro de horror y miedo imperturbable. No tenían heridas, no había sangre ni armas. Era casi como si alguien los hubiese congelado de aquella extraña manera con un artefacto desconocido. Los medidores de radiación detectaron que había una contaminación tan potente que casi alcanzaba a la que generaría la bomba nuclear que impactó en Nagasaki e Hiroshima. Aquello era desconcertante y, por supuesto, demoledor. No había explicaciones posibles para tal acontecimiento, tampoco justificaciones. El equipo había ingresado a la Tierra y había desaparecido. Probablemente había sido asesinado. No habían testigos y el campamento mostraba claras señales de un combate sin agresiones, sin sangre, sin ningún armamento convencional. Era como si alguien tuviese capacidades superiores y las hubiese usado para asesinar a aquellos hombres. Por supuesto, este caso quedó bajo el más estricto secreto gubernamental. Nadie podía enterarse que se había contactado con esta extraña raza de alienígenas, de la cual supuestamente los alemanes eran descendientes, pero que no habían dudado en asesinarlos sin el menor remordimiento. La base 211 fue desmantelada con el tiempo y la misión abandonó la Antártida pocos años después. Los archivos, en su mayoría, fueron quemados, pero gracias a los documentos desclasificados y algunos relatos de nazis supervivientes, se ha podido reconstruir uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, todavía seguimos sin saber qué vieron los nazis en la Antártida, pero sin importar lo que haya sido, fue algo peligroso y destructivo. Y lejos de ser un simple cuento fantasioso, esta historia fue uno de los propulsores para que Estados Unidos, Rusia y China combatieran intensamente por el dominio de la Antártida pocos años después. ¿Será casualidad? ¿Realmente se esconderá una raza alienígena en este lugar? Estas y otras preguntas siguen sin respuesta, pero las posibilidades siguen siendo inquietantes y aterradoras. Tal vez un día descubramos la verdad, pero mientras eso sucede, ¿qué te parece si nos acompañas a conocer otros misterios de la Antártida? Desde criaturas extrañas hasta expediciones con finales fatídicos. Este territorio esconde miles de misterios y si nos acompañas en los siguientes videos, tú también podrás descubrirlos.